Con algunas de las más bellas ciudades costeras de Europa, Croacia es un destino imperdible que mezcla la arquitectura monumental con la belleza de sus paisajes, el patrimonio, la cultura y la gastronomía. Por eso, en esta ocasión les mostraré 6 lugares para ver en Croacia. Comenzamos. Croacia es un país europeo ubicado en la península de los Balcanes, a orillas del mar Adriático. Su capital es Zagreb, ciudad por la que empezaremos el recorrido. La historia conocida de Zagreb comienza en la época medieval con 2 colinas, Kaptol, actual sede de la catedral, y Gradec. Cuando ambos asentamientos se fusionaron en 1850, nació oficialmente Zagreb. En el siglo XIX, la economía se expandió con el desarrollo de un próspero comercio de ropa y un enlace ferroviario que conectaba Zagreb con Viena y Budapest. La vida cultural de la ciudad también floreció, especialmente con el movimiento ilirio, liderado por el conde Janko Drašković, señor del castillo de Tracoscan, quien publicó un manifiesto en Ilirio en 1832, haciendo un llamamiento al renacimiento nacional que resonó en toda Croacia. Entendemos con esto la importancia de Zagreb para el país y la mejor forma de conocer la ciudad es caminando. Empezamos con la Plaza de San Marcos y su iglesia del siglo XIII, en cuyos tejados podemos ver los escudos de armas de Croacia y de Zagreb. El portal gótico, compuesto por 15 figuras, fue esculpido en el siglo XIV, mientras el interior contiene esculturas del célebre artista Iván Meštrović. Seguimos con el Parlamento, llamado Sabor. Además de su estilo neoclásico, el edificio destaca por su importancia histórica. Desde su balcón se proclamó la secesión de Croacia del Imperio Austrohúngaro en 1918. En las cercanías está la Torre Latroščak, construida a mediados del siglo XIII para proteger la puerta sur de la ciudad. Se puede entrar y subir a la cima para disfrutar de una vista panorámica de 360 grados de la ciudad. Desde hace 100 años se dispara un cañón desde la torre para conmemorar un día de mediados del siglo XV en que se disparó a mediodía contra los turcos. Seguimos con el cementerio de Mirogoj. A diferencia de los otros cementerios de la ciudad y, en general, de los europeos, que estaban separados por religiones, este de Mirogoj se ideó para albergarlos a todos, independientemente de su religión, un aspecto importante y transgresor para la época, por lo que actualmente podemos ver tumbas de protestantes, judíos, católicos, musulmanes, etc., todo en un mismo lugar. Luego partiremos rumbo a la península de Istria. En época romana, el emperador Augusto incluyó a Istria en las regiones de Italia y creó allí colonias de veteranos legionarios para romanizar la región. Por eso, nos vamos a encontrar con varios anfiteatros, calles con columnas muy bien conservadas y arcos de triunfo. En Istria empezamos con Pula, el mayor ejemplo de la herencia romana. Tras la conquista romana de Istria en el 177 a.C., Pula se convirtió en un importante centro colonial y en tiempos de Julio César era una gran ciudad de unos 30,000 habitantes. Su monumento estrella es el anfiteatro, ubicado justo frente al mar. Se trata de una estructura enorme y realmente magnífica, construida enteramente con piedra caliza y conocida localmente como La Arena. Diseñado para albergar competiciones de gladiadores y con un aforo de hasta 20,000 espectadores, sigue siendo el escenario de conciertos y festivales de cine. Con 133 metros de largo, 105 de ancho y 32 de alto, el anfiteatro de Pula es el 6º más grande de su clase. En la parte superior de los muros hay un canalón que recogía el agua de lluvia y aún hoy se pueden ver las losas utilizadas para sujetar el toldo de tela que protegía a los espectadores del sol. Encaminándonos hacia el centro histórico de Pula, llegamos al Arco de los Sergio, un arco de triunfo con preciosos detalles de estilo corintio que fue levantado en el año 27 en honor a la familia Sergia, que luchó en la batalla naval de Actium, en la cual el futuro emperador Augusto derrotó a Marco Antonio y a Cleopatra.
Y siguiendo calle abajo, llegamos al templo de Augusto del siglo I. Es pequeño, pero de proporciones perfectas. Fue construido entre el año 2 y el 14 después de Cristo y está dedicado a la diosa Roma, que es la personificación del Estado de Roma, y por supuesto al emperador Augusto. Sobrevivió a la era cristiana, convertido en iglesia, pero fue destruido por una bomba en 1944. La posterior reconstrucción, piedra a piedra, le ha devuelto su antiguo esplendor y ahora alberga una pequeña exposición arqueológica. En el recorrido por Pula también podemos ver la capilla de Santa María Formosa, que era parte de una abadía benedictina del siglo VI. Es decir, es una construcción que tiene cerca de 1500 años. Seguimos con Split, la segunda ciudad más grande de Croacia y también una joya romana. Fue fundada en el siglo IV por el emperador Diocleciano, quien mandó a construir aquí su palacio de retiro, declarado Patrimonio de la Humanidad. Tras su muerte, el gran palacio de piedra siguió siendo utilizado como retiro por los gobernantes romanos. Situado en una posición privilegiada junto al puerto, este extraordinario complejo es una de las estructuras romanas más imponentes que existen en la actualidad. Y es que Diocleciano no escatimó en gastos, importando mármol de Italia y Grecia, columnas y hasta esfinges de Egipto. Dentro del palacio destaca el pistilo, en donde todavía hacen eventos y la mayoría de los locales se sienta a contemplar la vida. Además, cada muralla del palacio tiene una puerta en el centro que recibe el nombre de un metal, la puerta de oro del norte, la puerta de bronce del sur y la puerta de plata del este, por lo que no es difícil imaginar que el palacio y sus alrededores son el corazón de Split, con sus laberínticas calles repletas de gente, bares, tiendas y restaurantes. La puerta de bronce da hacia el palacio subterráneo, en donde se descargaban y almacenaban mercancías. La parte central de la estructura es ahora una vía principal repleta de puestos y souvenirs. Para los fans de la serie de Juego de Tronos, déjenme decirles que este es el escenario en donde estaban encerrados los dragones de Daenerys. En Split también merece la pena visitar la Catedral de San Dominius, sobre todo porque hay una paradoja detrás. Originalmente, en este lugar se construyó el mausoleo de Diocleciano, emperador que es conocido por dividir el imperio en oriental y occidental, pero también por la gran persecución, la última y quizá la más sangrienta persecución a los cristianos en el Imperio Romano. Entonces, lo que empezó siendo un mausoleo construido para uno de los máximos perseguidores del cristianismo, pasó a convertirse en el siglo V en una iglesia dedicada a un cristiano víctima de la persecución. Esto es una muestra de cómo podemos aprender un montón de historia a partir de un solo lugar. Y ya que esta catedral nos enseña la complicada transición de un imperio politeísta, heredero de la mitología griega, al imperio romano cristiano que inicia con Constantino tan solo unos años después de Diocleciano. Seguimos con la isla de Córcula para incursionar en la herencia veneciana. Resulta que durante casi 800 años, desde el siglo XI hasta el XVIII, los dukes de Venecia intentaron controlar, colonizar y explotar la costa croata, en donde hoy sigue existiendo una influencia veneciana en la arquitectura, la cocina y la cultura. Entonces, la isla de Córcula es la sexta más grande del Adriático. Tiene el aspecto de una típica villa medieval dálmata con casas abigarradas y techos rojos. Además, conserva algunas casas nobles y palacios que fueron la residencia de ricos mercaderes y gobernantes venecianos. Según las leyendas locales, aquí nació el famoso explorador y navegante Marco Polo. Recordemos que esta isla hacía parte de la República de Venecia. Entonces, si bien no es la ciudad de Venecia, sí hacía parte de su jurisdicción y por lo tanto
no está del todo mal plantear que aquí pudo nacer Marco Polo, quien fue un mercader veneciano. Sea o no información histórica verídica, el caso es que aquí encontraremos la casa de Marco Polo, en donde hay un pequeño museo. Otro punto interesante por visitar en Córcula es la Catedral de San Marcos, que tardó 150 años en ser construida y es famosa por albergar dos pinturas de Tintoretto, uno de los máximos exponentes de la escuela de pintura veneciana. Seguimos con Zadar, en donde podemos contemplar las murallas que protegían la antigua ciudad y la puerta de Zadar con el león de San Marcos, que nos confirma que hasta aquí llegaron los venecianos. Otro punto por visitar es el órgano del mar, diseñado por el arquitecto local Nicola Vasic. En las escaleras de piedra que descienden hacia el mar Adriático, hay un sistema de tubos y silbatos que emiten suspiros melancólicos producidos por el movimiento del mar. El efecto es hipnótico. Los tonos aumentan de volumen cuando pasa un barco o un transbordador. Y terminamos este recorrido por Croacia con la máxima joya del país, Dubrovnik, la antigua República de Ragusa. Mientras la mayor parte de la costa dálmata luchaba bajo el dominio veneciano, Ragusa llevaba una vida aparte, existiendo como república por derecho propio, gobernada por una élite con gran habilidad para los negocios y la diplomacia. Los ragusanos pidieron permiso al Papa para comerciar con los turcos en 1371 y posteriormente establecieron centros comerciales en todo el Imperio Otomano. El floreciente comercio propició, asimismo, el florecimiento en las artes y las ciencias. Sin embargo, los ragusanos tuvieron que mantener una peligrosa posición entre los intereses otomanos y venecianos. Un terremoto en 1667 causó muchos daños, de los que nunca se recuperaron del todo, y Napoleón acabó por engullir la República en 1808. Hoy Ragusa nos ha llegado con el nombre de Dubrovnik, una pequeña, medieval y amurallada ciudad con calles de mármol que parece una fantasía suspendida en el tiempo. Lo primero por hacer es caminar por las murallas, una monumental defensa de piedra de 2 kilómetros de largo y hasta 25 metros de alto. Luego hay que caminar por la calle Stradun, el corazón de la ciudad. Además, como dato, les cuento que en la calle Stradun grabaron una escena de Juego de Tronos, la del Paseo de la Vergüenza de Cersei Lannister. Y en general, Dubrovnik fue varias veces el escenario de King's Landing. Siguiendo por el casco histórico, entre los edificios palaciegos, se encuentra el Palacio de Sponza, uno de los pocos edificios del casco antiguo que sobrevivió al terremoto de 1667. El Palacio Sponza se construyó entre 1516 y 1522 como aduana y posteriormente se ha utilizado como casa de moneda, tesorería, armería y banco. Arquitectónicamente es una mezcla de estilos. El primer piso tiene ventanas de estilo renacentista y el segundo de estilo gótico tardío, con un nicho que contiene una estatua de San Blas. Muy cerca de ahí encontraremos otra joya de la ciudad, la Catedral de la Asunción. En su interior podremos apreciar pinturas de artistas de los siglos XVI al XVIII. El tesoro de la catedral también es interesante de visitar, ya que contiene muchas reliquias importantes, sobre todo de San Blas, el santo patrón de la ciudad. Con esto terminamos nuestro recorrido por Croacia, un país con un patrimonio histórico impresionante, a orillas del mar Adriático. Les cuento que Croacia, junto a otros países de los Balcanes, será destino Paideia en 2024. Si quieres conocer toda nuestra programación de viajes, suscríbete al boletín de noticias en el enlace de la descripción. Dale me gusta al video y suscríbete al canal. Soy la historiadora Luz de María Muñoz. Nos vemos en un próximo destino.